agradecer primero su presencia y en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles al magíster ingeniero Joaquín Buraib, que expondrá el tema Análisis de proyectos metálicos y de hormigón, eh, un tema que es de mucho interés específicamente para nosotros los ingenieros y también arquitectos y otros especialistas, y también para el usuario, ¿ok? Ya que nos va a ayudar a entender lo que es la importancia de la ingeniería estructural y cómo ésta se puede aplicar en todo campo, desde lo más sencillo como una mesa, hasta algo complejo como son los edificios, rascacielos, torres de transmisión, barcos, cimentaciones de máquinas, o sea, en todo campo se puede aplicar la ingeniería estructural, en todo lo que nosotros veamos. Nuestro, el ingeniero Joaquín es socio gerente de Technip, una empresa de ingeniería y diseño con presencia en Argentina, en Chile, Paraguay, México e Italia, una empresa importante, y también es profesor asistente en la Universidad Nacional de Córdoba. Estimado ingeniero Joaquín, le agradezco infinitamente su disponibilidad para poder dar nuestra charla y, por favor, eh, lo dejo a continuación para que usted siga con la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto, espero que me escuchen bien, que se esté viendo bien correctamente la pantalla. Hans, le agradezco en vivo la invitación. Para mí es un placer siempre conversar, contar un poco sobre las experiencias que tengo y que tenemos en el estudio. Siempre es válido. A mí me gusta recibir consejos de los demás y por ende también me gusta impartirlo de la misma manera. Como bien mencionó, el día de hoy vamos a estar hablando sobre análisis de algunos productos metálicos y de hormigón. Van a notar que no vamos a ir tan detalladamente al tema, sino que vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con eso y que son importantes a la hora de confeccionar productos de ingeniería. Vamos a tomar varios casos de ejemplo con los cuales hemos tenido experiencia en el estudio y bueno, espero que estén todos a gusto y como también dijo Hans, adhiero al agradecimiento a todos los participantes, que ya veo que somos bastantes, así que eso es muy positivo. Una cosita por las dudas, entiendo que tienen habilitado el chat. Hans estará comentándome, interrumpiéndome en algún momento, en caso de consultas, comentarios, lo que fuese. La idea es que esto no sea un monólogo simplemente, sino algo un poco más interactivo, así que siéntanse en la libertad de opinar, de consultar, de comentar lo que gusten, ¿sí? Comenzamos, en este caso estamos presentando pantalla, esto no es un PowerPoint, es básicamente un libro abierto en donde tengo pegadas algunas imágenes, algunas pequeñas guías como para comenzar a hablar y van a ver que vamos a tomar nota y vamos a ir yendo hacia los distintos temas, ¿sí? Pasamos de la presentación a un índice de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Van a ver que en instantes voy a presentarme correctamente, comentando un poco mi experiencia, qué hago en mi día a día, qué es lo que me gusta. Luego vamos a llevar eso a, por lo menos lo que para mí es la tarea día a día, digamos, de el ingeniero civil estructural. Comentado eso, daremos algunos ejemplos de lo que hacemos en nuestro estudio de proyecto en Technic para ejemplificarlo. Luego de ello, nuestro producto terminado es ingeniería. Nosotros ofrecemos servicios y ese servicio tiene distintos tipos de clasificaciones, ¿sí? Entonces, veremos cómo podemos categorizar a los tipos de ingeniería que tenemos disponibles, que nosotros podemos llegar a entregar. Luego vamos a hablar sobre algunos desafíos que uno se puede llegar a encontrar cuando empieza con los proyectos de ingeniería, ¿sí? Tanto para estructuras metálicas como para estructuras de hormigón, siempre hablando netamente en este caso de desafíos, complejidades, desde lo estructural, digamos, desde la concepción que nosotros vamos a tener sobre el problema al cual le vamos a buscar una solución. ¿Bien? Y después veremos algunos casos puntuales tipologías de trabajo que podemos hacer referidas al diseño de las estructuras
Algunas verificaciones y o diagnósticos que podemos hacer sobre estructuras existentes. En el caso anterior hablamos de estructuras nuevas, estructuras donde tenemos todo por diseñar, todo por crear, todo por inventar. Y en otros casos, por alguna u otra cuestión, tenemos que intervenir sobre algo existente, ya sea porque se le cambia el uso, porque se cambian las cargas, porque se quiere modificar su layout, su configuración o su arquitectura, o porque se ha tenido algún tipo de inconveniente, o se quiere ver si esa estructura puede estar preparada para otra cosa, ¿no? Por eso el tema del diagnóstico. Y por último vamos a mencionar, dentro de las tareas que podemos llegar a encontrar, en el ámbito de la ingeniería estructural, lo relacionado a soluciones a patologías, a algunos problemas que pueden suceder en las estructuras, y he seleccionado algunos casos puntuales bien destacables. Esto podría ser mucho más largo, la charla podríamos estar conversando bastante tiempo. La idea igualmente es que estemos en este seminario entre una hora, hora y cuarto, hora y media aproximadamente, incluyendo las preguntas o los comentarios que pudiésemos tener. Si me permiten, entonces, comenzamos. Como les decía, mi nombre es Joaquín Graev, yo soy ingeniero civil, me gusta hablar, me encanta contar lo que hago, me encanta expandir, digamos, los conocimientos de la ingeniería, y eso me ha llevado a ser docente, a ser profesor universitario. Tengo la fortuna de ser profesor en dos universidades, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba, acá en la República Argentina, y dentro de ello, en mis clases tocamos temas de modelado de estructuras, de diseño de estructuras en altura, de hormigón armado, entre otros tipos. Por suerte también tenemos la oportunidad de aplicarlo en nuestro estudio de proyecto. Como les decía, soy proyectista, ya tengo algunos años de experiencia en el tema, y trabajo como, además de proyectista, como gerente, socio, partícipe de TECNIC, nuestro estudio de proyectos de ingeniería estructural. Veo que hay algunos de mis colegas, compañeros y socios participando, y a quienes también les agradezco por haber asistido el día de hoy. Además, tenemos acuerdos colaborativos con Global Latam, que es una empresa a la cual le tenemos mucho aprecio, que comercializa el software de modelado, análisis y diseño RFM, cuyo logo pueden encontrar por acá. Acá pueden el nuestro, el de las universidades, que formamos parte, digamos, de una cadena de amigos, digamos, en nuestra vida laboral. ¿Sí? Así que con esta breve presentación, y creo que se nota mi alegría de poder conversar en este momento, hablemos sobre qué puede hacer un ingeniero estructural, ¿sí? Verán que no hay nada en esta pantalla, tengo un fondo blanco, y me gustaría ejemplificar esto a partir de justamente la pantalla que estamos compartiendo, ¿no? Nosotros como ingenieros estructurales muchas veces comenzamos de nada, de una idea o de un problema, ¿sí? Y lo que buscamos es dar una solución a algo. Conceptualizar, idealizar, modelar distintos comportamientos o distintas situaciones para prever si en el futuro se va a comportar debidamente, acorde a lo que uno espera y a lo que las normativas nos indican, porque las normativas rigen y acompañan al ingeniero estructural y nos indican cuál es el camino que debemos seguir y qué comportamiento debemos esperar. En líneas generales, cuando yo le trato de explicar a alguien qué hacemos los ingenieros estructurales, y en este punto es que voy a hacer un pequeño dibujito, si este fuese el suelo, ¿sí? Nosotros nos encargamos de realizar el proyecto de todo lo que vaya por arriba, como el esqueleto, digamos, y esto es el caso típico de un edificio, por ejemplo. El esqueleto de un edificio serían nuestras vigas, nuestras columnas, la estructura, y de todo lo que vaya por abajo. ¿Bien? Hay estructuras enterradas, hay muros de sostenimiento, hay cisternas, hay subsuelos, hay una gran serie, puede haber túneles, van a ver algunos ejemplos que vamos a estar viendo. Hay una gran serie de alternativas que uno, como ingeniero estructural, puede hacerse partícipe referido a estructuras que se encuentran por debajo del nivel del suelo. Hans, te veo del otro lado, cualquier cosita me interrumpe, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, eso sería en líneas generales, muy brevemente, el campo de acción del ingeniero estructural. Verán que vamos a hablar de una gran cantidad de posibilidades de proyectos. ¿Por qué me interesa mostrarlo? Eso lo habíamos conversado con Hans cuando diagramamos el esquema de la charla.
Porque uno cuando empieza en el camino de la ingeniería, ya sea que sea proyectista o que sea, se dedique más a la etapa de construcción, en algunos casos no conoce todo lo que podemos hacer. Hans muy bien lo dijo, en estructura se puede diseñar absolutamente todo, una mesa, un avión, tiene sus variantes, puede intervenir la parte mecánica más que la parte estática en algún caso, pero nosotros podemos diseñar absolutamente cualquier cosa y van a haber muchos ejemplos, ¿no? Veamos algunos casos. Y esto he tomado imágenes de tanto memorias de cálculo como planos o documentos que nosotros entregamos en el estudio, ¿sí? Entonces simplemente estoy hablando desde mi experiencia que para otro puede ser más amplia, puede ser más corta, pero bueno, nos permitimos acá mostrar un poquito de lo que hacemos. Las dos imágenes que se ven, que las voy a ampliar, por eso también aproveché para hacer esto, para usar esta herramienta, son partes de una memoria de cálculo que hicimos en el estudio para ejemplificar, en realidad para idealizar el comportamiento de un puente, que es muy importante para ver cómo se va a deformar, cuánta armadura vamos a necesitar, la dimensión de las secciones, cuánto material requeriremos, etcétera. Y esto lo digo en líneas generales para cualquiera que se esté introduciendo en lo que es el ámbito de estructuras y en breve ya me voy a empezar a poner bastante más técnico con el vocabulario y con lo que mencioné. Hicimos este modelo para realizar el protocolo de cargas de uno de varios puentes que teníamos. Y puede parecer simple para alguno o complejo para otro, esto por dentro tiene una gran cantidad de suposiciones, de consideraciones del comportamiento, de si va a tener articulaciones en sus extremos o no, si hay que modelar o idealizar a sus componentes como vigas o como sólidos o como superficies, o si hay que modelar la losa o no, o cómo representamos las cargas, etcétera, ¿no? Brevemente, estas imágenes muestran un caso puntual, muestran realmente una fotografía de un proceso de trabajo, ¿bien? Que puede ser bastante largo y que a mi parecer amerita el reconocimiento, ¿no? Algunos otros casos, hemos realizado algunos proyectos, se ve chiquito, voy a ampliar un poquito la imagen, algunas verificaciones empleando túnel de viento para algunas estructuras. La dejo con este tamaño simplemente porque ya lo voy a mostrar más en detalle. Esto, por ejemplo, forma parte de un parque solar y lo que se ve con líneas por ahí es la representación del flujo del viento. Hemos utilizado túnel de viento para ver el comportamiento de paneles solares y con eso estimar tanto su estructura como su fundación, ¿no? Entonces, esa es otra de los campos de acción que podemos tener. Podemos participar en parques solares. Por otro lado, esto es un poco más habitual o es más reconocido, podemos trabajar en el diseño de estructuras metálicas. En este caso, esta pieza forma parte de la estructura que se ve por acá abajo, ¿sí? Es una conexión y que ha tenido que ser modelada, ha tenido que ser pensada, ha tenido que razonarse por qué el empleo de esta placa, por qué el empleo de este rigidizador, etcétera. Y se ha trabajado, o por lo menos así lo hemos hecho en el estudio, modelando cada una de las partes para poder estimar el comportamiento y ver si necesitábamos esta cantidad de bulones más o menos cantidad. Todo tiene un porqué, digamos, en este caso, ¿no? Y la imagen de abajo muestra diagramas de esfuerzo del comportamiento de algunos de los elementos, en este caso, tres pórticos de esa nave en cuestión. Esta otra imagen que vemos acá forma parte de lo que nosotros presentamos como documentación gráfica para que alguien lo construya. Es una axonométrica, es un 3D, y forma parte de algo que nos ayuda a realizar una correcta interpretación. Esta es la fundación de una estructura que tiene una cúpula circular para elementos de gran precisión, y voy a mostrar también algunas imágenes de la documentación que hemos generado para presentar algunas situaciones también particulares sobre eso, ¿no? Acá vemos justamente esta imagen de por acá, nos muestra con un poco más de detalle parte de la documentación gráfica que hemos generado, que de todas maneras no se preocupen que esto igualmente lo mostraré también más ampliamente. Las tablas que están acá son tablas de cuantificación que tenemos para algunos elementos y en eso también participamos. En este caso son elementos de fundaciones de hormigón armado para una vivienda que tiene su cuantificación en cada una de las barras que componen a los elementos de hormigón,
¿sí? Entonces, esto también es parte de lo que podemos hacer. Bien. Cuando yo empecé en este campo, no conocía en gran detalle el ámbito o el rubro de las antenas de telecomunicación. Tuvimos la oportunidad de participar en diversos proyectos verificando antenas con nuestro estudio y eso nos permitió adentrarnos en las normativas, en el comportamiento, en el porqué de cada uno de los elementos y codearnos con ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo, eh, bastante cotidianamente, y estimar su comportamiento, diseñarlas, ver el porqué de cada cosa y presentar algo al cliente cuando requiere una adecuación, cuando requiere construir una nueva, cuando requiere colocar artefactos en ciertos puntos, etcétera. Estas imágenes de la izquierda obviamente muestran antenas construidas, la imagen de la derecha forma parte de un modelo que hemos realizado para conocer su comportamiento y diseñar la estructura propia de la antena. Podemos participar de cosas también más simples o más complejas, depende del caso. Esta imagen forma parte de la documentación que hemos entregado en un caso para una vivienda que era existente y que ameritaba intervenciones. Entonces, como ingenieros, lo que hicimos fue hacer un relevamiento de la estructura interior y en algún u otro caso no es tan fácil presentar la documentación gráfica para que lo interprete alguien que no es ingeniero, alguien que no es arquitecto, o en el quien más importante, el partícipe más importante a la hora de la interpretación de la documentación, que es el constructor. Entonces, empleando Revit, que es una herramienta de la cual vamos a conversar en instantes, hemos generado algunos esquemas para las intervenciones, la identificación de elementos estructurales, como se visualiza acá, que creo que se ve de una manera hasta infantil, muy sencilla, muy gráfica, para luego ver intervenciones y diagramar esquemas de trabajo en la documentación entregada finalmente, ¿no? Entonces nosotros podemos participar, obviamente, en lo que respecta al rubro de las viviendas, de los edificios y las intervenciones que se puede tener allí, ya sea en estructuras nuevas o en estructuras que ameriten adecuaciones, refuerzos, etcétera, ¿no? Otro rubro que por ahí no es tan habitual cuando uno empieza en este campo es el de el saneamiento, bien, la parte sanitaria, que para las poblaciones es muy importante. Lo que vemos acá en pantalla es un conjunto de estructuras que forma parte de una planta depuradora de líquidos cloacales. Y acá hay muchas estructuras, como estaciones de bombeo, como algunas cisternas enterradas, desarenadores, cámaras de cloración, etcétera, que ameritan cálculos, diseños, intervenciones estructurales. Todo tiene un porqué. Obviamente, acá tenemos de las estructuras enterradas hasta las elevadas, que tienen que resistir acciones sísmicas, empujes de suelo, empujes de líquidos, la sobrecarga o la carga de la gente que trabaje allí, o la sobrecarga por el empleo de algunos equipos dinámicos de izaje, por ejemplo. Y todas estas unidades haciendo zoom, por ejemplo, esta, tiene elementos de hormigón armado, tabiquería, vigas, columnas, fundaciones, que ameritan nuestra intervención y el desarrollo final de la ingeniería. Entonces, estoy mostrando algunas estructuras habituales, algunas otras no tanto, que pueden formar parte de nuestro campo de acción. Y es interesante saberlo para estudiarlo, para que aquellos a quienes les interese se puedan introducir en el tema. Y bueno, nunca está de más hablar con colegas al respecto para aprender un poco sobre ello, ¿no? Dentro de esto, he mencionado mi estudio. Vamos a hablar sobre eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Technique? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué estamos conversando sobre esto en este momento, ¿no? Eh, Somos un grupo de gente, somos un equipo, somos colegas, amigos, y acá está el nombre de tanto los que vemos, los que nos vemos las caras cotidianamente, como aquellos que no nos vemos tan seguido, porque algunos trabajan en su casa, otros están en otro país, porque tenemos sede en Italia, haciendo algunos trabajos con la red ferroviaria italiana, haciendo relevamientos de puentes ferroviarios, que tienen sus varios años de existencia. Nosotros tenemos oficina en Argentina y oficina en Italia. Algo que nos gusta, que nos caracteriza, es hacer lo que nos apasiona, llevarnos bien entre nosotros, colaborar entre nosotros y dar o aportar nuestro granito de arena para llegar a no solo aprender, siempre es importante aprender, sacar un provecho de lo que uno hace,
y obviamente tener un rédito económico, sino también para aportar a la sociedad, para aportar a los clientes, para dar soluciones, que realmente dar soluciones es una de las satisfacciones más grandes que podemos tener en el rubro de la ingeniería. Todos los que están nombrados ahí, de manera directa o indirecta, participan o participaron en los proyectos que estoy mostrando y que voy a mostrar. Gran parte de ellos son del equipo fijo que nosotros tenemos, de los que estamos cotidianamente. Otros tantos forman parte de nuestro staff externo, nuestros colaboradores, que dependiendo del proyecto, de la cantidad o de la calidad de proyectos que tengamos, intervienen de manera posiblemente cada vez más activa. ¿Sí? Pero bueno, los que aparecen acá, les agradezco a todos por formar parte del equipo, son mi familia y es un orgullo para mí trabajar con ellos. ¿Sí? Nosotros en Technic tenemos la sede en Argentina y en Italia, pero como dijo Hans, y agradeciéndole también la introducción, hemos trabajado en varios países de Latinoamérica. Esto ya me quedó algo desactualizado porque Uruguay y Brasil forman parte también de nuestros países en los cuales hemos intervenido, así como también México y El Salvador. Hemos hecho algún trabajo en Alemania y buscamos desafíos, buscamos hacer cosas interesantes con distintas normativas. Nosotros somos de Argentina, pero aplicamos la normativa argentina, la normativa de los Estados Unidos, la normativa en Europa, el Eurocódigo, el Código Técnico de Edificación, etcétera. Con lo cual, a eso más o menos apuntamos, ¿no? Tenemos páginas de internet a las cuales, en realidad a todos, invito a visitar, technic-id.com, y allí van a encontrar algunos ejemplos, muchos de ellos los tomé para presentar acá, van a poder descargar nuestro dossier y ver algunos de los antecedentes, la manera en la cual trabajamos, qué queremos entregar y qué es lo que buscamos, ¿no? Usamos distintos softwares y estos softwares son los que nos permiten hacer las entregas, los documentos, las memorias de cálculo que estamos viendo, ¿no? Que básicamente es el producto que entregamos en la ingeniería. Entonces, estas son nuestras herramientas. Usamos AutoCAD, usamos Revit, vamos a ver muchos ejemplos con Revit, usamos un software denominado Power in Armaduras, que nos ayuda, nos permite a nosotros, además de Revit, computar, cuantificar, mostrar la forma de las barras de armado. ¿Sí? Similar a otros software que han venido en el mercado, pero para nosotros es un software muy utilizado. También Advanced Steel para los proyectos de estructuras metálicas. Nuestra mano derecha es RFM para todo lo que tenga que ver con diseño de estructuras. Y en algunos casos también tenemos experiencia, hemos usado y usamos el paquete CIFE para edificios y para viviendas también. Ahora vemos algunos ejemplos de los trabajos que hemos realizado, ¿no? La estructura de la izquierda es una estructura bastante llamativa. Es una estructura que sirve es una estructura metálica, vincularse. Estoy medio limitado con la cantidad de información que puedo mostrar en varios de los proyectos, por eso puedo, por cuestiones de confidencialidad, mostrar solo algún tipo de imágenes. Pero sirve para vincularse a una presa en arco. Notarán algunos elementos de fijación, se fijan a una gran pared, por decirlo de alguna manera, y nos permite la impulsión de el agua de un lado del dique hacia otro mediante cañerías que van vinculadas a esta estructura de acá. Bien. A esto le quedan otros tensores adicionales que no se ven en la imagen y que le dan estabilidad a esta cortina, básicamente, que tenemos metálica. Pero es una estructura metálica compleja, que tiene sus bemoles, está en contacto con el agua, con el viento, con el sismo, con las olas, y que, bueno, es importante tenerlo en consideración para nuestro diseño. Hemos nombrado algunos proyectos de antenas. Bueno, acá vemos otras imágenes de nuestros modelos estructurales del comportamiento de las antenas. Fíjense la forma en la cual se está deformando, se está deflexionando esa antena. Esta es una antena atirantada y que por la acción del viento, para uno de los casos de viento, toma esa configuración, ¿no? La imagen del medio nos muestra qué tan solicitados están los cables o los tensores de la antena. Y bueno, acá algunos detalles que hemos ejecutado para las verificaciones y el diseño de la antena. En alguna oportunidad hemos participado en un proyecto en Italia en donde realizamos la documentación en Revit, y las imágenes que ven acá son propias de la documentación del modelo de Revit, ¿no? Hemos hecho algunos planos que contenían axonométricas. Notarán que son estructuras todas conformadas por tabiques o muros de hormigón y losas.
y nuestro cliente realizó en ese caso el proyecto de ingeniería, generó todas las piezas gráficas con planos a mano, de manera esquemática, para que nosotros hagamos la función del delineante, del modelador y plasmemos en documentos gráficos todo ese diseño. Tuvimos que no solo modelar los elementos de hormigón, sino también colocar las armaduras, como se ven acá en estas vistas 3D. Siempre las vistas 3D son como más llamativas, más esquemáticas, más lindas visualmente para poder interpretar algo. Después viene la parte técnica, fina, en la cual hemos colocado las barras en distintas posiciones de los muros y los hemos cuantificado, los hemos acotado, hemos mostrado la geometría. Esquemas de colores siempre son útiles para poder hacer una correcta interpretación de los resultados y eso fue presentado al cliente que después lo llevó a obra para poder construirlo. Hay un dato interesante de este proyecto, fue realizado en Italia, mientras una vez realizada toda la ingeniería, entregados las piezas gráficas, durante la obra se encontró restos arqueológicos, en este caso, en la etapa de excavación, con toda la ingeniería ya desarrollada, lo cual implicó, digamos, en lugares antiguos, la parte arqueológica tiene un valor fundamental, histórico, patrimonial, implicó modificar el proyecto, adecuar la posición de algunos de los elementos estructurales. Eso hizo poner un freno, volver atrás, con todo ya entregado, y realizar trabajos de adecuaciones y nuevos replanteos para los elementos que tuvieron que desplazarse. Pero son desafíos y son cosas interesantes que pueden suceder en los proyectos que se entregan, ¿no? Otra de las cosas que hacemos en Technic es la asistencia en modelos de análisis estructural. Estos modelos que se ven acá son fueron realizados en su momento con RFM 6, y se hizo para un proyecto que tenía un complejo de edificios, como se visualiza acá, para uno de nuestros clientes, de nuestros queridos clientes en Chile, toda estructura de madera, con paneles de CLT. Entonces, lo que hicimos fue modelar los elementos, verán que tienen una gran cantidad de barras y de superficies. Con RFM podemos diseñar los elementos de madera y diseñar los paneles, en ese caso hemos verificado los paneles de CLT. Y después nuestro cliente hizo el diseño final de lo que corresponde con todos los elementos de hormigón, que no eran pocos, son muchos, porque el núcleo de estos elementos era de hormigón, y las fundaciones y los muros de sótano, muros de sostenimiento, también tenían ese material, tenían mucha armadura, mucha carga, tenía bastante superficie. Fue un lindo desafío realmente, y de manera gustosa participamos de eso. Con el mismo cliente en Chile hemos desarrollado algunos Ingeniero, una proyectos. consulta, disculpe que le Sí, interrumpa. sí. Una consulta. Del proyecto anterior, las vigas, las columnas, ¿eran de madera? ¿Te Eran de referías? madera, pero había algunas de hormigón también necesarias y algunos tabiques de hormigón. Pero muchas, las que se ven de color naranja por acá, eran de madera. Vigas, columnas de madera junto con paneles de CLT. Sí. O sea que, qué interesante, ¿no? Y ese proyecto todavía no lo ejecutan, no lo ejecutaron. Está en proceso de aprobación para iniciar la ejecución. Y ese va a ser algo innovador, ¿no? Porque no hay muchos edificios de madera, muy poco. Eh, yo hablo desde el lugar de Argentina, no conozco alguno con esta altura. Esto Sí, no tampoco, es de recuerdo en qué Perú. ciudad de Chile fue, pero En Chile es hay uno, en creo, ¿no? Chile, que es un país con gran sismicidad, similar a lo que es Perú, y tenía unos 9 pisos de altura solamente en madera. Sí, sí, es un hermoso desafío. Muy interesante. Que está bueno, Sí. ¿no? Que vengan eh, estos proyectos a países de Latinoamérica. Eso uno puede estar más habituado a verlo en Europa, en Dinamarca, Alemania, Suecia, y encontrar estructuras de madera en países de Latinoamérica es muy, muy interesante. Claro, esto va de la mano con la Justamente, sostenibilidad que indican todo ese tema, ¿no? De reducir la totalmente, contaminación, porque seguramente. claro, así es, Hans, porque uno puede pensar que a priori la madera no es un material sostenible, sustentable, pero en realidad sí lo es mucho si uno tiene en la producción los cuidados acordes, ¿no? O sea, el reemplazo
constante del material cuando se lo va consumiendo. Tienen mucha menor huella de carbono que otros materiales, como son, por ejemplo, el hormigón armado, que tiene acero, y el acero propiamente dicho. Entonces, va de la mano de lo que está mencionando Hans, totalmente. En algunos países cuesta conseguirla, ¿no? De hecho, acá creo que en el proyecto que mostraba Entiendo. recién tuvieron que importar de Europa los materiales. Excelente. Continuamos con otro ejemplo, todo de madera. Lo que se ve color naranja hace referencia al material en este caso. Teníamos una cubierta de madera, voy a la imagen que se ve abajo, una cubierta de madera, es un paso fronterizo entre Argentina y Chile. Nosotros participamos realizando el modelo estructural de lo que se ve acá con los elementos de hormigón. Lo de la izquierda es una bodega y realizada íntegramente en madera también, con algunos elementos necesarios para la estabilización, la rigidización y la resistencia ante las acciones laterales. Eh, en ese caso, nosotros hemos realizado el modelo de análisis estructural, nuestro cliente realizó el diseño final y la documentación para entregar después para la construcción. Algunas cosas que pueden ser más sencillas o más difíciles. Naves industriales es algo habitual. Tuvimos la oportunidad en Technic de hacer el diseño de una nave industrial interesante en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, y tenía algunos elementos que llamaban un poco la atención implicaban más tiempo en su diseño o en su interpretación que otros, como por ejemplo las ménsulas. Teníamos algunas tipologías de ménsulas, que son estas que vemos acá en pantalla, que eran necesarias para puentes grúa bastante importantes que se iban a realizar o que se iban a ejecutar en la primera mitad de la nave, que es la parte de la derecha. Esa nave luego se iba a ampliar y la fila de columnas del medio iba a tener a futuro la carga del puente grúa en dos lados. De la etapa inicial, que es la que se ve en rojo a la derecha, y de la etapa futura a la verde. Entonces, bueno, ahí tuvimos que prestarle mucha atención, no solo por eso, sino digamos, porque las ménsulas ameritan su detalle, y realizamos distintos tipos de modelos estructurales, para conocer su comportamiento. Por ejemplo, este es un esquema de tensiones que se ve en una placa metálica que está vinculada a un elemento de hormigón, y acá a la derecha se puede ver también cómo se deformaba y acompañaba a las cargas esa placa. Es decir, nosotros y el ingeniero estructural en general, en muchos casos no hacemos un solo modelo de comportamiento que lo tenga todo, porque a veces eso consume mucho tiempo, consume mucho costo computacional, y por ahí uno se puede perder en el bosque de ver algo más global. Entonces lo que hacemos es un modelo general que tenga elementos sencillos en lo posible, y cuando hace falta o cuando haga falta, particularizamos. Ya sea que en algún sector puntual agregamos más detalle, como modelar superficies o sólidos, o en base a esfuerzos o reacciones que encontremos, pasamos a otro modelo en el cual nos dedicamos a particularizar, tomando datos del primero. O sea, se puede trabajar de las dos maneras, o complejizando de a poquito el primer modelo, o trabajando con dos modelos, en donde uno tome datos del primero para poder realizar el diseño. Bueno, quería mostrar esto para simular o para representar algunas de las situaciones que se dan en nuestros procesos de diseño. Otras cosas que hicimos en Technic, que realmente la tendría que haber mostrado antes también: bocas de registro. Estos son bocas de registro, acá vemos las deformaciones, las mallas de elementos finitos, la presencia de cargas. Estas están enterradas y pueden verse acá los huecos por donde pasan cañerías. Esto llega a estar lleno de agua, sirven también para estructuras de saneamiento, y son estructuras de contención de líquido que tienen empuje del suelo, ¿no? Y son necesarias muchas verificaciones particulares en estos casos, como por ejemplo el tema de la fisuración. La estructura de hormigón no debería perder agua, básicamente, por ende no tiene que fisurarse, y uno tiene que controlar el ancho de fisura. Eso tiene una gran cantidad de variables dentro, porque el ancho de fisura no solo que depende del material, del espesor de las paredes o de los tabiques o de los muros, sino que también depende de la cantidad de barras de acero que se tenga y cómo está trabajando esa barra.
para aquellos que se dedican a esto lo podrán comprender, la tensión de trabajo en el acero, etcétera, que son limitantes o condicionantes para diseños de este tipo, ¿no? Y en este caso era una estructura sencilla y uno en muchas situaciones dice, pero esta estructura es chiquita, ¿por qué amerita tanto tiempo? Y bueno, depende de la situación, no siempre el tamaño de la estructura va con un paralelismo en relación a la cantidad de horas de diseño que se le va a dedicar, ¿no? En algunos otros casos hemos hecho proyectos con distinto grado, esto forma parte de la documentación, con distinto grado de detalle. Vamos a hablar a qué grado de detalle pertenece esto que vemos. Lo que tenemos acá es un complejo de oficinas realizado íntegramente en estructura metálica, con losas de steel deck, le suelen decir también losas colaborantes, le suelen también decir los acero, que son aquellas chapas o láminas que tienen esa forma trapezoidal y que además de ser metálica, tiene el vaciado del hormigón. Son losas mixtas, digamos. Tenía ese tipo de losas, esto estaba en una zona sísmica, y también hemos hecho algunos detalles de las uniones, pero no con el máximo grado de detalle. Y esto va asociado a la calidad y la tipología de ingeniería que se puede entregar. Era lo que nos pedían en ese momento, lo que hacía falta. Ya vamos a ver cuándo y por qué se puede optar por uno u otro tipo de ingeniería o de calidad de la entrega. Como les decía, las imágenes que salen de las axonométricas son sumamente importantes, ayudan a ubicar, ayudan a dar una referencia, y en esta pieza gráfica tenemos otra estructura enterrada. Esto era un túnel que comunicaba dos sectores con una serie de tabiques o de muros de hormigón, y hemos usado, por ejemplo, estas gráficas para poder nombrar, nomenclar, identificar a los elementos. En base a eso, luego procedimos a detallar cada uno de esos tabiques. ¿Sí? La siguiente imagen no forma parte del mismo legajo, pero es un muro que tenía sus aberturas, pueden observarlo acá, varias aberturas, y este esquema con identificaciones de colores nos permite ver cuáles son las barras de una manera bastante clara. ¿Sí? De hecho, en esta imagen están todas juntas las barras, las distintas posiciones y las distintas tipologías de barras. Pero a la hora de la presentación, en muchos casos es muy útil mostrar, por ejemplo, las que se ven ahí en color naranja, primero en un plano, ¿sí? Que serían unos refuerzos, en este caso son unos refuerzos con forma de U. Bien, en otro plano, la misma información, es decir, el mismo esquema tridimensional, pero mostrando solamente las barras rectas, por ejemplo, las rojas que están en una cara o las azules que están en otra, etcétera. Acá de vuelta he colocado todas juntas, pero uno podría jugar con qué información mostrar. Eso es muy valioso porque nos puede permitir en lugares donde hay congestión de armaduras o donde hubiese congestión de armaduras e instalaciones, evitar errores. ¿Sí? Herramientas como Revit no solo que nos permiten tener cómputos precisos, nos permiten evitar problemas que puedan llegar a surgir en obra si no lo detallásemos de manera muy puntillosa en proyecto. Lo que no se piensa en proyecto se sufre en obra. Esa es una linda frase que me han dicho muchas veces y que ha pasado y que pasa. Entonces, este tipo de herramientas puede prevenir esas situaciones y ayudar a que el trabajo de una obra, que ya de por sí es un desgaste y es un sufrimiento para la gente que está ahí, se apacigüe, ¿no? Y bueno, eso nuestros clientes lo aprecian, lo valoran y, bueno, las horas dedicadas allí surten efecto, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es lo que yo les decía, para esa pieza gráfica, algunas de las barras en una pieza, obtenida del mismo modelo, y en otra pieza, el resto. Acá se ve el despiece, esto lo hicimos para uno de los trabajos para nuestros clientes en Italia, en donde tenemos, incluyendo los empalmes, las superposiciones de las barras, las nomenclaturas de cada una de ellas, y luego asociado a los cómputos, ¿no? Volviendo a algunas imágenes en 3D, he querido volver a colocar esto con un poco más de énfasis. Fíjense cómo uno puede mostrar en un 3D de esta manera la referencia de, vamos a hablar de este muro, por ejemplo, y lo detallamos acá. Este tipo de piezas gráficas son sumamente útiles y sencillas también a la hora de ejecutar, suman muchísimo. Luego tenemos la posibilidad de generar distintos tipos de vistas, imágenes, cortes, plantas,
3D, etcétera, para poder mostrar las armaduras. Personalmente creo que el esquema de colores es muy útil, hay que tener cuidado con los colores cuando uno entrega la documentación, porque por ahí colores claros o colores como el amarillo a la hora de imprimirse no se ven tan bien, pero jugar con colores rojos, azules y verdes, por ejemplo, nosotros solemos decir en la referencia que el rojo hace referencia a armadura principal exterior, el azul a armadura principal interior o inferior y superior, y los verdes suelen ser refuerzos, por ejemplo. Gráficamente ayuda mucho y no cuesta tanto en relación a no poner colores, digamos. Es sumar un poquito más de detalle y da un valor agregado interesante. En este caso, para este muro, también incluíamos la planilla de cómputos, donde aparece el nombre, la forma, la cantidad y la dimensión de cada una de las piezas, que luego pueden ser tranquilamente utilizadas en obra. Y eso es beneficioso no solo para comprarlas, sino también para fabricarlas y por último, obviamente, para montarlas y ubicarlas en el lugar. Hans, cuando quiera, me puede interrumpir, no hay problema. Otra pieza que observamos acá, algunos muros que ya tienen un poco más de complejidad, los cruces de tabiques inclinados con verticales siempre son un tema en el detallado de las barras y en los refuerzos, ¿sí? Pero piezas gráficas de este tipo ayudan mucho a la interpretación en obra, ¿no? Acá vemos incluso, con un poco más de detalle, el despiece, las cantidades, las denominaciones, los diámetros, los pesos, etcétera, de lo que fue presentado. Otros ejemplos más de algunos tabiques, forman parte de los planos que habíamos desarrollado en ese proyecto. En otros casos, por ejemplo, esto es para una vivienda y en este caso lo que estamos mostrando son las vigas de fundación de la vivienda. Fíjense que acá a la derecha tenemos el esquema tridimensional para ubicar a la viga. Acá vemos el corte de la viga con cada una de las piezas, con esquemas de colores, puede ser también esquemas de grosor en otro caso, la denominación, las formas y posteriormente los cómputos. Eso es un tipo de entregable, digamos, que a nosotros nos resulta muy útil. Si la viga lo ameritase porque tiene muchos cambios en su armadura, no se necesitaría una sección, como se ve acá, sino que se necesitarían varias secciones para poder aclarar cómo van ubicadas las barras en toda la sección de la pieza. Acá la armadura era prácticamente constante, la viga no era demasiado larga, con lo cual hicimos una sola sección directamente. Vemos otros casos, y en estos casos ya tenemos para la misma obra, para el mismo proyecto, vigas bastante más largas. Hubo que realizar empalmes porque los largos de las barras no eran necesarios y de esta manera también, tanto para la ubicación, con el control de los ejes, con el esquema tridimensional, como para la denominación de las barras, la ubicación de los empalmes, etcétera, con estas piezas nos pareció suficiente. Quizá en algún caso puede ser demasiado, ya veremos cuándo sí y cuándo no hay que hacer esto. Y sus cómputos, ¿no? Vemos algunas piezas más. Esta ya es una imagen que comprende varios planos, pero como para ver algunas piezas que uno puede obtener de herramientas como Revit, con un modelado prolijo, ¿no? Acá no se están mostrando los arranques, porque eso se presentó en otra lámina, simplemente la armadura pura de las columnas, por ejemplo. Bien, y el vínculo con vigas de fundación y vigas de piso superior, algo parecido a lo que hicimos para los elementos de la escalera. Muestro acá Ingeniero, una imagen más. Sí, perdón. disculpe, una consulta. Acá justo tenemos una pregunta, indica lo siguiente, ¿no? Al ver tanto detalle, se preocupan los ingenieros y dicen, ¿cuánto tiempo demora en desarrollar todo este detallado, ¿no? Porque o sea, uno es el tiempo que uno se demora en hacer Primero, como se indicó, uno empieza de cero. Papel en blanco, uno empieza a armar en su cabeza con trazos, la estructuración, con palitos, el esqueleto de la estructura. Y luego es el análisis, el diseño y el detallado, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo estimado? O sea, o en porcentajes, o como referencia a la estructura que usted está presentando, ¿no? O sea, Bien. en qué toma más tiempo usted, ¿no? En el análisis,
en plantear el problema, en analizarlo, en diseño, en diseño estructural y en elaboración de planos, ¿no? Que al final el plano me parece que es uno de los más importantes porque es con el cual uno construye, ¿no? Sí, Y coincido totalmente con lo también que dices, otro Hans. pregunta si la memoria de cálculo es un entregable. Bueno, Bien, muy bien. Bueno, respondemos las dos. En cuanto al tiempo, la respuesta es variable. ¿Por qué? Depende de lo que se nos solicite. Ya vamos a hablar en instantes de los tipos de ingeniería a los cuales uno puede encarar. ¿Sí? Dependiendo del tipo de ingeniería, esto es ingeniería de mucho detalle, el tiempo puede ser importante. Un proyecto como este, solamente en generar las piezas, modelarlas y demás, una persona y media puede demorar alrededor de un mes. Solamente en modelar esto en Revit, generar las armaduras, armar las láminas, que no son tan fáciles de hacer cuando uno comienza, ¿no? Pero estos tiempos, y si hablamos de que necesitamos ese grado de detalle, suponiendo que eso es lo que se los encargó, ¿sí? Si eso es lo que quiere nuestro cliente, estos tiempos siempre pueden ser optimizados. Como en todo, uno puede generar su plantilla, su estándar, que después sea reutilizable. El equipo de profesionales que participan puede tener más o menos experiencia, entonces depende también de la experiencia, la velocidad, la agilidad y el conocimiento que tenga el profesional, arquitecto, ingeniero, delineante en sí, que está interviniendo. Eso también es un factor que va a intervenir en el tiempo. La cantidad de personas que se pone en juego para realizar esto. Yo para dar el ejemplo justamente de estas piezas gráficas, completando solamente todas las fundaciones que se veía ahí, más el primer piso, nos demoró un mes y medio, no, un mes, dos personas, generar todos estos planos, ¿sí? De lo que es documentación. En lo que respecta al diseño, lógicamente que se le da, o nosotros por lo menos le damos mucha importancia, el grado de detalle de la documentación y el grado de detalle del diseño depende mucho de para qué se va a utilizar, del grado de ingeniería que nos solicitan. Pero generalmente la documentación toma más tiempo que el diseño, en una estructura convencional. Si ya es una estructura compleja, un puente, por ejemplo, usted me entenderá, Hans, en el análisis, en el diseño, seguramente toma bastante tiempo y quizá en algún caso comparable con el tiempo que pueda tomar la documentación de planos. Eh, pero generalmente yo sí estoy acostumbrado a que los planos demoran más tiempo que el modelado también, demora más tiempo, modelado en cuanto a documentación de Revit, demora más tiempo que el análisis y el diseño. Suele ser, yo suelo tener una relación de 1-2 aproximadamente. Pero por otro lado, existen muchísimas herramientas, plugins, software adicionales que optimizan estos tiempos. Nosotros estamos implementando algunas. O también se puede realizar programaciones, alguno habrá escuchado hablar de Dynamo, que permite optimizar tareas dentro de Revit. Entonces, existen desde los plugins hasta algunas aplicaciones o programaciones con Dynamo que se pueden hacer en Revit y que permiten automatizar tareas. Es parte, digamos, de lo que se puede hacer en un estudio de ingeniería. Todo este proceso, ya sea de fabricación de materiales o de confección de ingeniería, amerita siempre optimizar el proceso. Y bueno, hay muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, estos plazos que hablamos son sumamente variables, depende de muchas situaciones, pero bueno, espero haber dado una referencia, ¿no? Respecto a la memoria de cálculo, las memorias de cálculo se suelen entregar, para nosotros es un justificativo de lo que se hizo, pero depende también si el cliente lo necesita. En muchos casos, en obras públicas hace falta la memoria de cálculo y se suelen revisar, porque, digamos, todo tiene que tener un porqué, todo se tiene que fijar en relación a la norma, y quien lo revise, estoy hablando del caso de obras públicas, lo que quiere es asegurarse de que se colocó la cantidad de material que corresponde, y no menos, porque siempre uno aparece un participante por ahí que quiere ahorrar en material, digamos. Entonces, por eso las memorias de cálculo son importantes, dependiendo del caso, como decimos, en las entregas, para que puedan tener su revisión y su justificativo, obviamente. ¿Sí? Bueno, este es un caso que ya hemos mencionado. Ya llevamos casi una hora de charla, espero no estar aburriendo a nadie. Veo que siguen y que se están sumando, así que les agradezco a todos. ¿Sí? Pasamos a otro tema y vamos a tratar de acelerar un poquito. Totalmente ligado a lo que acabamos de decir, tipos de ingeniería, clasificaciones.
Para mí eso es un dato importante a la hora de realizar una cotización o decir cuánto va a salir algo. Es importante saber, bueno, cómo lo querés, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo que cuando alguien va a comprar un auto, cómo lo querés al auto. ¿Lo querés full? ¿Lo querés con aire acondicionado? ¿Lo querés con levanta cristales? Etcétera, ¿no? Entonces, respecto a eso, también, ¿para qué vas a usar el auto? ¿Lo vas a usar para competir en una carrera o lo vas a usar para pasear por la ciudad? Respecto a eso, nosotros podemos hablar de distintos tipos de ingeniería. Existe la ingeniería básica o la ingeniería conceptual, en otro país puede tener otro nombre, son los nombres con los cuales yo los conozco, también llamada ingeniería de licitación o ingeniería de cotización. Esa ingeniería es aquella que nos permite, es preliminar, suele tener solamente predimensionados, es aquella que nos permite que otra empresa ponga un precio a la obra. A partir de allí, esa empresa que le puso un precio a la obra, a la construcción, será ella la encargada o un tercero de ejecutar, sí, un proyecto de mayor detalle. ¿Sí? El objetivo de esta primera ingeniería es que alguien pueda cotizar una obra. Y cotizar una obra nos permite saber el precio de algo. Y en muchos casos eso sirve para tomar decisiones. Entes públicos pueden necesitarlo para saber si tienen que invertir o no en algo, o si tienen los recursos para invertir o no en algo, por ejemplo. Lo mismo para empresas privadas. Otro grado de detalle es el de la ingeniería de detalle, valga la redundancia, o de la ingeniería ejecutiva, que es la ingeniería que nos sirve para realizar la obra. Nosotros lo usamos mucho en estructuras de hormigón armado y en estructuras metálicas. Los planos que veíamos recién, con los grados de detalles de las armaduras que mostrábamos, serían un claro ejemplo de ingeniería de detalle, porque los constructores pueden ir directamente con esa información, compran, montan y queda listo. ¿Sí? Otro grado de detalle que se puede tener de ingeniería es la de taller o de fabricación. Esto está más relacionado a las estructuras metálicas. Les voy a mostrar un ejemplo de cuál es la ingeniería de fabricación. Y por último, tenemos lo que por lo menos nosotros lo conocemos acá en Argentina como el conforme a obra, digamos, que nos muestra lo que se terminó construyendo, porque hay veces que uno no respeta en la obra literalmente lo que aparece en los planos por distintos motivos. Interferencias, por ejemplo, suele ser lo más típico. Y esto es lo que se hace cuando se termina la obra para dejar plasmado cómo se construye. En base a esos cuatro, veamos qué es lo que nos puede importar, digamos, en base a o cómo se relaciona esto, qué variables tenemos dentro de cada uno de esos, ¿no? Todos van a tener distinta cantidad de horas dedicadas. Alguno va a tomar más tiempo que otro. Y casi que lo dije en orden. Este toma menos tiempo, este más, este más. Y bueno, este completa un poquito. No sería ya eh, el último, el de más tiempo de dedicación. ¿De qué depende también qué ingeniería voy a necesitar o cuál voy a hacer? Del costo general del proyecto. Como bien vimos en las preguntas anteriores y lo que me dijo Hans, ingenierías muy avanzadas o con mucho detalle consumen tiempo por donde consumen costos. No sale lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo siempre entregar lo necesario para lo cual nos pidieron, digamos. Si el objetivo era tener unos planos para que alguien, un tercero, dé un precio, y hay que hacer una ingeniería un poquito más básica, que consuma menos horas y por ende va a ser más barato. Hay muchas veces en las cuales hay gente que quiere entregar algo que al final el cliente no necesitaba. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Son errores que a nosotros en mi estudio nos ha tocado cometer, entregar cosas que no nos pedían, de más, o en algún caso de menos y que tuvimos que corregir o adecuar, pero uno aprende de eso. Entonces, una recomendación que yo le puedo dar a todos es contactar a sus clientes y ver bien qué es lo que quieren y para qué lo quieren, ¿no? Es importante en el grado de ingeniería también que cuántas definiciones tenemos, porque si es posible que después se mueva un muro, que después una escalera vaya de un lado para el otro, que la altura cambie, etcétera, ¿para qué nos vamos a gastar en hacer los planos con todo el detalle de las armaduras si después eso va a cambiar? ¿Sí? Entonces ahí quizá amerita otro grado de detalle de la ingeniería, que sería una más básica si hubiese muchos cambios. Por eso, asociado a la cantidad de cambios que hay. Por último, dentro de las variables que yo encuentro, seguramente hay más, y que forman parte de la decisión, es para qué se va a usar lo que nosotros entreguemos. Tengo que entregar memoria de cálculo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la van a usar? Entonces yo en base a eso también sabré cuánta información colocarle a la memoria de cálculo. Larga, corta, ponemos verificaciones puntuales o no, etcétera. Lo mismo para los planos. Bien. Eh, Entre otras. ¿Sí? Cualquiera de ustedes puede agregar más si gusta. No hay problema de las variables que van a participar en la toma de decisiones.
de qué ingeniería realizar. Veamos algunos ejemplos. Esto que tengo acá, por ejemplo, es un plano básico. ¿Sí? Acá está cortado, bueno, tuve que cortar el plano por cuestiones de confidencialidad, pero acá hay muchas notas. Cuando hay muchas notas puede ser por distintos motivos, o porque hay muchas especificaciones muy detalladas, o porque hay información que se va a omitir y la nota lo va a justificar. En este caso es un ejemplo de ingeniería básica, ingeniería conceptual, ingeniería de licitación o de contratación. Acá se le pide al contratista, que será quien va a ejecutar la obra, que después haga su ingeniería de detalle. Y de hecho, por ejemplo, acá también se dice, bueno, tus uniones metálicas, porque este es un proyecto de estructuras metálicas con fundaciones, serán de esta tipología y se les da unas imágenes referenciales de cómo se quiere a las uniones. Y después, quien gane la obra diseñará sus uniones conforme a esto. Pero acá no están diseñadas, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, este es un plano que se puede entregar para una ingeniería básica. Y acá lo único que vemos son líneas. ¿No? Lo que aparecen celestes son el nombre de los perfiles metálicos. Y nubes, nubes de revisión, esas en amarillo, indican otra cosa, es un mensaje de que ese sector puede cambiar. Y acá hay un cartel muy grande, preliminar, para cotización, no apto para construcción. ¿Sí? Entonces, hacer un grado de ingeniería totalmente superador cuando lo que hacía falta era esto, es que hay algo que hay que corregir. ¿Sí? De uno u otro lado. Digamos. Esta ingeniería es muy útil para tener un precio y continuar con un proceso. Acá hay algunos otros planos de distintas vistas, elevaciones, incluso plantas. Es suficiente en muchos casos en lo que respecta a estructuras metálicas con líneas. En los Estados Unidos, los norteamericanos están muy acostumbrados a realizar este tipo de planos unifilares con las secciones de los elementos, nada más. No hace falta mucho más que eso para poder entregar ese tipo de ingeniería. Básico, pero suficiente. Esto que yo muestro acá, que lo mostré en la imagen anterior, también forma parte, esto lo hicimos también nosotros, pasa que ambos proyectos eran para distintos clientes, también forma parte de una ingeniería de licitación. Por eso acá pusimos el esquema de cómo queríamos que sean las uniones. Ya, bueno, esta es una parte de las piezas gráficas que presentamos, la referencial. Pero estos detalles de uniones no tienen demasiada información, no está del todo detallado, como sí lo va a estar en un grado de ingeniería superador. Acá lo que dimos fue la información mínima para que alguien nos dé el precio. Esto también forma parte de una ingeniería de detalle. Fíjense que hay muchas uniones. Esto forma parte de un legajo que hicimos para una vivienda de steel framing. Para los que se dedican a steel framing, hay muchos detalles que son típicos, que muchos lo utilizan, ¿sí? Pero son importantes los detalles. Cuando se tiene ese detalle, esto es porque iba a ser usado no solo para comprar materiales, sino también para construir. Y detalles de estos hay muchos que hemos presentado, como estos, por ejemplo. ¿Sí? Distintos hasta acá, la presencia de elementos cuya función es similar a la de un tornapunta, por ejemplo, pero con tracciones. Acá tenemos planos de panelizado, de estructuras también de steel framing, cada una con su nombre, y una planta por debajo. ¿Sí? Una planta que mostraba la posición y la ubicación de cada uno de los perfiles de steel framing. Estos son perfiles livianos. Es una tecnología que se está utilizando mucho acá en Argentina, en Uruguay también, y sé que en los Estados Unidos se usa muchísimo. Todo con perfiles plegados en frío. Esto forma parte de una ingeniería muy particular. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Es una placa. Y se ha dedicado un plano solo, es un plano A4, ¿no? Es un plano chiquito, un plano solo a una placa, a un cuadradito metálico, ¿sí? De espesor 7,9 milímetros. ¿Cuántos son? 23. ¿Cuál es el nombre? El 1033. ¿Cuánto mide y dónde van las perforaciones? Esto en negro son perforaciones de la placa. Están ubicadas así. ¿Cuántas son? Y a qué elemento, donde dice in assembly, es a qué elementos se van a vincular después en la obra. Eso que vemos ahí es un ejemplo de ingeniería de taller o de fabricación. Muy útil también, ¿no? Para cuando se va a fabricar. O sea, yo no le presentaría esto al dueño de una casa, por decirlo, o al dueño de una empresa que quiera hacer su gran fábrica, sino que se lo daría al constructor o en realidad al fabricante de la estructura metálica. Él necesita esto. ¿Sí? Bueno, acá vemos otros ejemplos de acá ya sería el ensamblaje que viene unido a algunas placas. Fíjense acá hay otro nombre de placa, la 1049, similar a la que vemos acá, la 1033. ¿Sí? Entonces este esquema nos va dando la referencia entre uno y otro.
Este es otro tipo de plano. Nos gustan mucho a nosotros los 3D, digamos. Son muy útiles incluso para etiquetar o para tomar dimensión de lo que se tiene. Ejemplos de conjuntos o de los assembly, digamos, con sus placas. Otro plano de ingeniería de taller. Algunos planos interesantes para plataformas metálicas, mucho 3D, útil, y después siempre plantas, vistas y cortes fundamentales, ¿no? En algún caso es importante hablar de otro tipo de plano a entregar, que puede ser plano de montaje. Creo que lo tengo por acá. Lo voy a ver un poquito más abajo. Acá. En algún caso hemos presentado el esquema de las etapas, con rojo vamos poniendo la etapa nueva, que era necesario hacer, y acá lo hicimos así por una cuestión de interferencias y de que había otras personas, bueno, pasando por ahí, y había nuestras cuestiones, digamos, de montajes y cosas que tuvimos que decir, bueno, primero se hace esta tarea, después esta, después esta, después esta, para hacerlo prolijo y después se controló en obra, ¿no? Esquemas de este tipo, que formó parte de una memoria de montajes, fueron parte de una entrega, ¿no? Es un tipo de documentación que también se puede hacer. Me salté este, pero acá hay algunos planos también, tienen detalle, ¿sí? Son parte de una ingeniería de detalle. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos otros planos de estructuras, este es un plano también de montaje, como les decía, esto sería la parte ejecutiva para estructuras de hormigón armado, etcétera, ¿sí? No sé si Hans quieren hacer, si alguien hizo un comentario sobre eso, si no, saltamos a la parte de los desafíos en los proyectos. Sí, bueno, hay varios comentarios ahí también que también quisiera decir, pero, a ver, por ejemplo, esto es importante, ¿no? Hablar sobre el tema de los diferentes tipos de ingeniería que podemos encontrarnos, ¿no? Como tú comentaste acá, por ejemplo, acá también se utiliza lo que es ingeniería de factibilidad, que es más que Ujú. nada ingeniería de modo global, no se detalla nada, a veces solamente se como líneas, y que sirve solamente para tener un costo aproximado, ¿no? Es más que nada para Así es, un estudio económico. Otras son básicas, ingeniería de permisos, de detalle, fabricación. Lo que acabas de mostrar es interesante, ¿no? Proceso constructivo, el montaje, ¿no? Que también infiere mucho en algunos casos en el diseño estructural. Pues hay un totalmente. diseño que se llama por proceso constructivo. Y bueno, lo que también comentaste, lo que es la conformidad de obra, o también acá le llaman los que son los planos as-built, ¿no? Ujú, Planos Asbel, as-built, que exacto. nos sirve mucho, por ejemplo, para hacer una evaluación estructural, ¿no? Cuando nosotros nos piden, oye, hazme una remodelación, un reforzamiento de este edificio, lo que debemos solicitar siempre son los planos de conformidad de obra o los as-built, ¿no? Ujú, Porque con esos planos son mucho más verídicos que los planos de diseño, porque los as-built son los planos con los que se construyeron. Muchas Así es. veces el plano que ingresa el plano de detalle o el plano de permiso es muy diferente al plano de as-built, porque muchas veces nos encontramos con circunstancias como indicaste tú, que en Italia ustedes encontraron que había un patrimonio histórico, algo que hizo cambiar completamente el proyecto, ¿no? Entonces, Sí, cosas así sí suceden. No, no siempre nos encontramos con patrimonios históricos, pero sí, muchas veces en el proyecto ocurren muchos cambios y es sí. muy importante. Y me pareció, para no perder el hilo en esto, muy importante recalcar esa nota que has colocado en tu plano, que Así indicaba es. que esto no es apto para construcción. Justo te Sí. había comentado la vez pasada que estuvimos en un proyecto en donde entregamos nosotros un plano para permisos, pero el plano para permisos era un plano básico, simplemente para que nos den el permiso en el proyecto, el permiso de obra, ¿no? El permiso del Ujú. proyecto, ¿no? Para que inicie. ¿Y qué pasó? Que por apuros del proyecto se empezó a construir con el plano de permisos. Mm, Y el plano de permisos estaba completamente desactualizado con respecto a la arquitectura actual. Y como estaban construyendo con un plano de permisos que no compatibilizaba con la arquitectura actual, ya habían vaciado una losa y lo que se uh, tuvo que hacer en obra fue completamente hacer la demolición de la losa con partes de las columnas, ¿no? Lo cual ocasiona una gran pérdida económica, retrasos de obra, ¿ok? Y todo se hubiera solucionado con esa nota, ¿no? Que has colocado ahí, ¿no? No apto sí, para construcción, ¿por qué? Porque es un plano simplemente de permisos, un plano básico, de ingeniería básica o de factibilidad, ¿no? Entonces es muy importante esa nota. Eh, Me parece muy interesante. Hoy en día, en mi experiencia propia, por ejemplo, la ingeniería de detalle, el cliente sabe, ¿no? De los avances tecnológicos, y la ingeniería de detalle cada vez se acerca más a la ingeniería
perdón, la ingeniería básica se acerca más a la ingeniería de detalle. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar hace más o menos unos 15 años atrás, ingeniería básica acá en Lima llamaban solamente a mostrar el casco de concreto, de hormigón, ¿no? Pero no indicabas cuánto era el acero de refuerzo. El acero lo indicabas por cuantía. En Claro, cambio, hoy en día quieren una ingeniería básica donde indiques el armado, el acero, ¿no? Y la ingeniería de sí. detalle ya tiene que colocarse empalmes, cortes de acero, o sea, ingeniería básica con los avances que hay en tecnologías como el Revit, el Robot, el Advanced Steel, está que se acerca mucho a lo que es la ingeniería de detalle, ¿no? Y bueno, para terminar, para no cortarte mucho, discúlpame, No, no pasa nada, sí. hay una consulta que hizo con Alessandro que dice, por ejemplo, es una pregunta bien larga, pero la voy a resumir, dice, ¿no? Sea una estructura de concreto, acero, metálica, la que indiques, y Ujú. una estructura regular, ¿en cuánto recomiendas hacer la junta de dilatación? O sea, yo me imagino que es una estructura muy larga, ¿cuál es la proporción, ¿no? De 1:4, de 1:5, 1:6, o sea, para hacer para poner la junta de dilatación y no tener un diafragma, me imagino, muy largo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que le das a Alessandro, ¿no? Que te hace la consulta. Bien, en realidad nosotros lo que hacemos es, porque colocar juntas tiene un precio, tiene un costo. Entonces, mientras menos cantidad de juntas haya, es más económico. En un piso industrial, por ejemplo, que es lo que se le suele denominar a los pisos de hormigón, en industrias, en fábricas, se suele tomar una relación 1:2. Puede ser una relación 1:4, como bien mencionó Hans, pero eso es lo que dice, digamos, la práctica nada más. No, no es lo que yo recomiendo. Lo que yo recomiendo es modelar el elemento y someterlo a las acciones como variación de temperatura, algún efecto por Fraude, efectos biológicos propios del hormigón, etcétera, ver los esfuerzos y ver si es necesario colocar o no la junta. Colocar o no la junta también impacta en los esfuerzos que pueden tener otros elementos cuando uno lo está contemplando. Entonces, realmente en estructuras largas o masivas, como me acaba de mencionar, lo que yo recomiendo es modelar el elemento, idealizarlo, digamos, representarlo, ver cómo se comporta, ver si eso influye, o sea, la presencia de juntas o no, influye en el resto, influye en las vigas o influye en las columnas, y recién allí tomar la decisión. Lo que no recomiendo es una práctica de cada esta distancia colocamos las juntas y nada más. En algún momento considero que hay que revisar. ¿Sí? Esa sería mi respuesta, digamos. Nosotros lo revisamos dependiendo también de la etapa de ingeniería en la cual nos encontremos. Si se tratase de una etapa de licitación, no lo revisaríamos tanto. Si se trata de una etapa de detalle ejecutiva, ahí sí, vamos con todas las horas dedicadas para lo que corresponde en el diseño correspondiente, ¿no? Sí, gracias. No, por favor. Vamos a ir ahora a el siguiente tema, como para avanzar un poquitito más, algunos desafíos. ¿Sí? A ver, ya sabemos qué grado de ingeniería hacemos o podemos hacer, y ahora, ¿qué problemas podemos tener desde la estructura? ¿No? Acá estamos hablando desde ingenieros estructuralistas. Y estos son los mayores problemas, porque son discusiones incluso, no solo del que recién termina el grado, digamos, que recién termina de estudiar la universidad, o el que terminó una maestría o un máster, sino de un día a día cotidiano que tenemos en oficina, digamos. Tenemos que diseñar nuestra estructura. Puede ser también verificar una estructura existente. Puede ser distintas situaciones, ¿no? Y un gran inconveniente es cómo lo idealizamos, cómo representamos eso y cómo podemos saber si eso es correcto o no. ¿Sí? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, bajo algo que es sumamente complejo, que son edificios, distintos tipos de estructuras que tenemos en la realidad, lo bajamos a tierra, por decirlo de alguna manera, lo simplificamos muchísimo, y bueno, ahí hay un tema. Si está bien, si está mal, qué simplificación usar, cuál no, cuándo una o cuándo otra, ¿no? Entonces acá cité algunos desafíos. ¿Cómo modelamos las uniones y apoyos en estructuras que se están diseñando? ¿Cómo lo estimamos para una estructura que ya está construida, que se está revisando? O sea, ya está hecha la unión. ¿A qué correspondía eso? ¿A qué tipo de unión era? En hormigón armado, ¿qué influencia tienen los armados? Es decir, la colocación de armadura con las uniones. El plazo de obra y las etapas constructivas influyen en el proyecto, eso se tiene que evaluar.
podría cambiar lo que se pensó y depende del caso, ¿no? La estructura, además, se va a comportar como yo la pensé. No tengo respuesta así simple para nada de lo que puse ahí, ¿no? Son discusiones que tenemos en la oficina, o sea, son temas de todos los días. Yo despierto un tema rápido referido al hormigón, que lo voy a dibujar, y después paso a lo que tengo en imágenes, y es lo siguiente. Si yo tengo una viga gigante, una viga grande como esta, por ejemplo, que estoy dibujando acá, y tengo unas columnas que son así chiquititas, ¿sí? Eh, yo tendré que ver si en realidad mi modelo estructural, se llevaba mejor o era más parecido a colocar articulaciones, esos circulitos en una articulación, y después las columnas con empotramientos, o si era vigas con unión rígida acá, eso representaría ahí una unión rígida, y las columnas empotradas. O sea, si yo tengo esto en la realidad, tendría que ver cuál de estos dos sería el que mejor se acomoda. A mi parecer, viendo esto, yo trabajaría con esta situación articulada. ¿Sí? O, ¿qué pasa si mi viga necesita, supongamos que teníamos barras de 20 milímetros de diámetro, ¿sí? Y necesita una cierta cantidad de, si estas son las vigas y la columna, longitud de anclaje acá. Pero si mi columna no mide eso, ¿qué puedo hacer yo en ese caso, no? O sea, si yo necesito acá una longitud de anclaje, por ejemplo, de 30 centímetros mínimo, por ejemplo, ¿no? Y mi columna medía 20, y yo quería transmitir allí un momento negativo, y posiblemente ya no pueda. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Tendría que usar el modelo de la derecha, el modelo, perdón, de acá abajo, o el modelo de acá arriba. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar en esos casos, ¿no? El tema de la longitud de anclaje en el hormigón, es decir, el armado que tenemos en las uniones viga-columna, y el tema de el comportamiento y la relación que hay de geometría y de inercias entre vigas y columnas, asociado a la parte sísmica también, si yo necesito o no disipar energía, pero eso es otro tema, me va a implicar cómo voy a definir yo mi modelo. Hay veces en donde me doy cuenta a priori si va a poder o no suceder esto, y ya vemos, porque hemos tenido casos parecidos, qué tipo de modelo de análisis estructural utilizamos, ¿sí? Entonces, dicho eso, y sin querer ampliar demasiado, en la parte metálica pasa algo parecido, ¿no? Uno puede tener distintos tipos de uniones. Esta es una viga, esta es una columna, una placa extendida, se le suele llamar, de unión entre la viga y la columna. Que encima esto puede ser rigidizado, puede estar bastante más complicada la unión. Pero a priori esto puede ser una unión rígida, es decir, una unión que transmite mucho momento, que prácticamente no gira. Acá tenemos un gráfico de momento flector en relación al giro. Acá podemos tener una unión semirrígida, depende cómo están unidas las alas, ¿sí? No me quiero poner demasiado técnico, pero tenemos distintas opciones. El que se dedica a la parte metálica seguramente lo ha vivido. Este es un gráfico ya un poquitito más serio, y este, bueno, necesitamos determinar las acciones, ¿sí? Y este es un caso que realizó el equipo de Drupal, ¿sí? Con el software RFM6, en donde para distintas uniones, ¿sí? RFM6 permite desde modelar la unión acá en el pórtico, ¿sí? Introducir esa unión, ponerla ahí, o calcularle el valor de rigidez, como si fuese un resorte rotacional. Ese puntito blanco que se ve ahí al fondo es una pequeña representación de un resorte rotacional, y en base a esa rigidez ver el comportamiento. Entonces, eso es muy complicado cuando uno, muy complicado al principio, perdón, depende de qué y cómo lo haga cada uno, ¿no? En realidad, cuando uno sabe lo que está haciendo, le presta atención, lo estudia, lo analiza, consulta, puede ver que, por lo menos eso es lo que hacemos nosotros, definiendo la unión, hacemos un calculito de cuándo es su rigidez y se le introducimos como un resorte rotacional en los extremos de las vigas con las columnas. Hay algunas uniones que ya sabemos más o menos cómo se van a comportar. Cuál va a ser, por ejemplo, una articulación, y cuál va a ser una unión rígida perfecta, es a veces, dentro de todo, sencillo para hacer. En ese ensayo se pudo clasificar, que hizo la gente de Drupal, se pudo clasificar, estos son los valores de los resortes de cada una de estas uniones. A medida que nos vamos hacia la derecha son más flexibles, las de arriba son más rígidas, y se las modeló. Se compara la rigidez infinita, o sea, como si la viga le pudiese transmitir toda la columna, básicamente, eso es rigidez infinita, y las distintas uniones.
Y fíjense, lo que se ve con estas líneas son las deformaciones, cómo cambia el comportamiento de la estructura en función de el tipo de unión que se va a construir o que se va a terminar diseñando. Termina siendo un ida y vuelta, tampoco es que es sencillo diseñar y que es tan rápido, que es una receta que se hace un paso y después se llega al paso 10 y se termina de una manera muy sencilla. Hay veces que hay que ir y volver, ¿sí? Depende del caso, por lo menos. No digo que siempre sea así, pero depende del caso. Eso para cargas laterales, y tenemos un comportamiento también con una relación similar para cargas verticales, ¿sí? Y acá tenemos los diagramas de esfuerzo. Los diagramas de esfuerzo hacen referencia a cómo se comporta o cómo sufre el elemento las cargas que le están solicitando, ¿no? Y todo cambia en función del tipo de unión. Entonces, esa duda que les mencionaba es una hermosa charla que no debe ser tomada a la ligera. Y yo le digo que es una charla. Nosotros, como les digo, en las oficinas, en nuestra oficina, conversamos, vemos qué hacemos con esto, dónde ponemos un resorte, dónde no, si lo dejamos infinitamente rígido o no, o después o antes lo evaluamos, etcétera, ¿no? Hay otros casos que por una cuestión de tiempo ahora, por cómo estamos de hora, los voy a saltear, que se puede hacer para ver el comportamiento también de la unión, y se puede hacer distintos esquemas de comportamiento. Puede ser un comportamiento elástico o un comportamiento plástico o un comportamiento intermedio entre los dos, ¿sí? Que se puede hacer y que nosotros lo hemos hecho con RFEM, para ver también cómo afecta la unión al análisis estructural y viceversa, y después cómo va a ser el resultado en el diseño de la unión. ¿Sí? Bueno, los voy a pasar rápido a estas imágenes. Se puede hacer lo mismo para el comportamiento en cuanto a la idealización de soldaduras. Es interesante, ¿a qué voy con esto? Lo importante es pensar lo que se está haciendo. Tomar una decisión y responder, lo hicimos así o lo haremos así porque sí, o lo hicimos así y lo haremos así porque siempre lo hacemos así, para mí son respuestas complicadas. Yo prefiero tener el porqué, aunque sea hacer el porqué una vez, tener un motivo, un justificativo, y a partir de allí empezar a trabajar. Eh, Eso como desafíos, digamos, por lo menos que yo propongo acá. Eh, Pasamos a algunos diseños, si les parece. Se nos presentó una vez tener que realizar la evaluación de una chimenea. Fíjense, ahí está en la imagen, ¿no? Es una chimenea que tiene unos tirantes, unos tensores. En realidad eran varias chimeneas. Esta es la más chica en cuanto a diámetro de una serie de chimeneas. Hay otras que eran bastante más grandes en diámetro que tuvimos que evaluar. Sufren la acción del viento, tienen cargas gravitatorias y demás. Pero acá, en estos diseños, diseños que hemos hecho desde Technic, cuando estábamos en la oficina, nos presentamos en la discusión de esto mide 2 metros de diámetro. No es justamente de la foto, ¿no? Esa es una de varias. 2 metros de diámetro, con tantos metros de altura. En ese caso, me conviene, o lo ideal sería modelar, simular a ese elemento como una barrita que tenga esta sección, o ya por la dimensión que tiene, lo que necesitaría es modelar una superficie con el espesor de esta sección de la chimenea. ¿En qué caso me conviene hacer una o en qué caso otra? ¿O cuándo no hay que, digamos, cuándo hay que dividir eso? ¿Sí? ¿Qué terminamos haciendo? Porque acá también había que modelar uniones, diseñar uniones, la placa base, por ejemplo, y realmente es más fácil ver un momento flector en el empotramiento de una barra que ver resultados en una superficie. Por suerte, con la herramienta que tenemos con RFEM, la lectura de resultados es muy sencilla, pero con cualquier software general de análisis estructural, uno podría preguntarse, ¿qué me conviene, la barra o la superficie? Eso amerita una discusión, una conversación por lo menos, y yo lo despierto acá. Uno tiene que tener en cuenta qué y por qué lo va a hacer, ¿no? Acá en este caso lo que estamos mostrando es la verificación cuando lo hicimos por la superficie, y vemos el análisis tensional en resumen que habíamos llegado a obtener. ¿Sí? A esto y también les digo, lo hicimos también con barra porque teníamos que modelar, diseñar algunas cuestiones particulares en la base, y para comparar modelos, digamos, nunca está de más si uno tiene tiempo y lo puede considerar, y lo amerita, eh, hacer eso para refinar y obtener un resultado quizá más económico. Hay veces en las cuales las horas de ingeniería uno las puede conversar con su cliente y es más barata la ingeniería, la hora hombre, que el material y la construcción. Entonces, en esos casos puede ameritar más o menos cantidad de horas dedicadas. Otros proyectos que hemos diseñado son en este caso algunas viviendas metálicas, ¿sí? Hechas en Revit también, como veíamos recién con Hans.
con sus planillas de cómputo y doblado en las fundaciones. ¿Sí? No le voy a dar demasiado hincapié a eso en este momento por cuestiones de tiempo. Y vamos a pasar a qué cosas podemos hacer, como decíamos, verificaciones, diagnósticos y el análisis de patologías, ¿no? Como para ir dando un cierre. ¿Qué sucedió en este caso que yo estoy mostrando acá? Si me permiten, brevemente, cualquier cosa, Hans, si estamos complicados de tiempo, me avisa, ¿no? Yo me voy a tomar un segundito acá para contar una historia. No te preocupes, Eh, Jim, por mi parte no hay ningún problema. Estamos acá bueno, muchas atentos. gracias. Se nos presentó una vez una situación en la cual nuestro cliente ya tenía la compra de materiales hechos. Eh, y con la compra de materiales hechos, no importa el por qué, esa era la situación, esas eran las condicionantes, nos contrataron a nosotros. Estaba relacionado con los parques solares, ¿no? Esas son estructuras de paneles. Y la verdad que estaba con lo justo, complicada la estructura. ¿Qué fue lo que hicimos para poder resolver eso, para hacerla funcionar a la estructura con justificativos técnicos totalmente válidos? Hicimos el túnel de viento, que es lo que se ve acá. ¿Qué es lo que detectamos? Y ya lo vamos a ver en algunas imágenes después. Que cuando viene el viento, hagamos de cuenta que ese cuadrado es una planta que tiene todos los paneles, a todos los grupos de paneles los tiene allí, y que el viento viene por acá. Detectamos que en ese caso, los paneles de las primeras filas, todas las estructuras de esta fila, estaban muy solicitadas. Y de hecho, tuvimos que pedir que a estas la, las refuerzan. Mientras que todo el resto, cuando viene el viento así, estaba descargado, todo el resto del parque. Cuando hablamos de muchas hectáreas, no sé, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas de parque, puede haber mucha plata en juego, digamos. Entonces, en esas situaciones, hacer ingeniería con softwares que permitan hacer esto, vale la pena. ¿Sí? Este sería un caso de verificación que tuvimos que hacer. ¿Sí? Verificación estructural. Esto viento, obviamente, hay que tomarlo para esa dirección, para esta dirección, para esta dirección y sus sentidos opuestos. ¿No? Y es más, jugamos con algunos ángulos intermedios también para ver cómo se comportaba. ¿No? Lo que terminamos haciendo es que a todo el bloque perimetral, a todo, digamos, el entramado perimetral, que son, digamos, los receptores de viento, les propusimos distintos refuerzos. Pero encontramos que raro que, ahí está. Encontramos que todo ese sector central podía mantenerse con lo que ya tenían comprado. Con lo cual eso representó un gran ahorro de dinero. ¿Sí? Son, como les digo, casos en los cuales participamos para la verificación y en donde tener o emplear ingeniería de valor avanzada, o bueno, ya esto estaba bastante al alcance de la mano. Esto lo hicimos con RFM. Uno puede acceder al software y realizar este tipo de verificaciones sin ningún tipo de inconvenientes, aplicando el flujo del viento, lo que se conoce como túnel de viento, y acá pueden ver las imágenes breve, chiquita, en color rosa, de las reacciones, por ejemplo, para ver incluso las fundaciones, ¿no? Esta era la forma de los paneles, esta es la dimensión del túnel, lo que se ve ahí bordeando. Analizamos pocos paneles, como se ve ahí, y en otros casos analizamos muchos paneles. Acá se puede ver una gran cantidad de paneles, y esto es aplicable para distintas configuraciones. ¿Sí? Acá veían que esto tenía, justamente el caso en el cual participamos, tenía diagonalizaciones, puede haber otros paneles que no las tengan. ¿Sí? Hubo otro caso, Ok, y ya una consulta, cierro. discúlpame. Sí, ¿Qué velocidad tenías de viento ahí, más o menos, con el análisis de túnel de viento? no recuerdo si 40 o 45 metros por segundo. Estaba por ahí, metros por segundo. Ah, Que por 3,6 eran unos 130 más o menos, kilómetros kilómetros por por hora. hora. Bastante, ¿no? Sí. Era mucho viento igual, porque era una zona descampada. Sí. Eh, Tuvimos otro caso de verificación en el cual se nos solicitó, y esta imagen hace de referencia, ¿no? Existía un conjunto de pórticos metálicos, lo voy a representar así, que estaban construidos. Así.
Hagamos de cuenta que es esta planta que yo muestro acá. Todo esto estaba construido. El tema es que era todo abierto. ¿Sí? No había cerramientos. Como se ve acá en la imagen, no tenía cerramientos. De repente, el dueño de la obra a este playón quiso ampliarlo, es decir, generar más, y no solo ampliarlo, sino cerrarlo todo, en el sentido de que quería que todo esto ya quede, cambie sus condiciones, ¿no? Tenga un cerramiento, ¿bien? Porque en un caso el viento pasa de largo y en otro esto es barrera, digamos, ¿sí? Entonces eso solicita más a los elementos. ¿Qué es lo que nos pidieron hacer? Verificar si la estructura existente cumplía con ese nuevo requerimiento y diseñar los nuevos, diseñar los rojos. Finalmente lo que terminamos haciendo fue colocar algunos tornapuntas adicionales y reforzar, solicitar refuerzos en algunas uniones que eran las más exigidas. Y ya a los nuevos los hicimos con la configuración que considerábamos que ya era necesaria. Esas serían las zonas, acá están marcadas, las zonas de las uniones que fueron importantes. Este es el pórtico que veíamos inicialmente, donde veíamos los tres primeros pórticos que tenían ciertas solicitaciones y que cambiaban al cambiar el uso, digamos, y el cerramiento, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes de la obra, del montaje de las nuevas vigas. Estas son las nuevas vigas, etc. Cierro con un tema de patologías, y esta es una historia muy graciosa. Digamos, la, la aptitud del hombre no tiene límites, a mi parecer. En algún caso uno puede resolver patologías que tienen que ver con la geotecnia, por ejemplo, un suelo que se asiente, que se humedezca y se termina asentando y eso afecta a la estructura, eso es sumamente común. En Córdoba tenemos problemas con suelos colapsables y estructuras que sufren por eso. Otro tipo de situación de patologías puede ser alguna falencia constructiva o algún problema en el montaje que produce consecuencias indebidas y que deben ser diagnosticadas y verificadas, como si fuese una enfermedad. El tema está que puede pasar cualquier cosa. Una vez nos encontramos en una situación en la cual, si esta es nuestra planta de arquitectura, este es el muro, digamos, de un lateral, ¿sí? En donde hay columnas, supongamos que esas son nuestras columnas que están ahí en el muro. Una vez nos llamaron a una obra porque esto estaba construido, estaba todo levantado hasta el segundo nivel, o sea, esto era un nivel más, fue construido, la fundación estaba tapada eh, y el dueño de la obra se dio cuenta que alguien cometió un grave error, en donde voy a dibujar en rojo voy a empezar por acá, las fundaciones. Y es que gran parte de las fundaciones estaban en rojo y la estructura principal en negro, con todo construido, ¿no? Eh, Realmente ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas. ¿Por qué sucedió esto? Porque hubo gente directamente no capacitada que intervino en esa obra eh, y sin ningún tipo de fundamento cometieron errores, no lo avisaron y no lo supieron solucionar y cometieron el peor de los errores, que es seguir en la dirección incorrecta y nada más. ¿Qué fue lo que dijo la gente que construyó esto inicialmente? Replanteamos mal las fundaciones. Bueno, no importa, construyamos bien la parte de arriba. Y fue un error garrafal. Se dieron cuenta los dueños de la obra, no sé en qué o en cuál momento, y nos llamaron a nosotros, fuimos a inspeccionar y hicimos un trabajo agregando cabezales, agregando submuraciones, agregando elementos que contrarresten esto, sin mencionar que tuvimos que verificar toda la estructura, ¿no? Colocando algunos refuerzos también en otros sectores. Voy a mostrar unas imágenes de lo que nos encontramos en la obra, cosas que pueden pasar y que recomiendo evitar teniendo gente capacitada en obra, ¿no? Que tome decisiones. Lo que se ve ahí abajo son los pozos, son los pilotes de fundación, que se ven en distintos puntos. Este es el menos excéntrico de todos, ¿sí? Y después hay otros que eran totalmente excéntricos directamente. Todo tiene solución en la vida, ¿no? Todo se puede solucionar. El tema es que esto impacta en dinero, porque esto es grave. Esto sucedió en un lugar con suelos colapsables, una fundación no asociada a la estructura, con un suelo que se puede asentar mucho cuando se humedece, puede ser grave un día de lluvia. Y entonces se le dio también recomendaciones para evitar el humedecimiento y sin lugar a dudas se reforzó la estructura superior, se agregó cabezales, se agregó elementos para sumurar.
etcétera, ¿no? Pero quería mostrar eso para despertar por lo menos curiosidad que nos permita evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Yo con esto me despido, les agradezco a todos que me hayan escuchado durante tanto tiempo y bueno, estoy atento a cualquier consulta, ya que estamos terminando. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante, en verdad. Y esa última parte también es interesante, ¿no? Sobre ese error que cometieron en la cimentación. Eh, También, o sea, y cimentar en suelos colapsables hoy en día está prohibido en algunas normativas, ¿no? En algunos países también. Es un poco, el suelo colapsable es muy inestable, tiende a expandirse, Generalmente lo que terminamos haciendo, Hans, perdón, es utilizar pilotes y no pilotes, valernos ¿no? del suelo colapsable, claro, llegar a un estrato bastante profundo. El caso que veíamos recién, perdón que te interrumpí, tenía como consecuencia que la vivienda tenía 7 metros de altura y los pilotes tenían 12. Era más Mm, largo el pilote que la estructura en sí. Sucede acá, ¿no? mm, Uno se tiene que adaptar, pero es peligroso, sí, hay que tener claro, cuidado. claro. Acá tengo un par de consultas, ¿no? Me dicen que si también, o sea, ¿qué experiencia, cuál es la experiencia o qué nos podrías contar sobre el análisis de interacción suelo-estructura? Uh -huh. Eso es parte geotécnica estructural. ¿Y a qué pertenece más, no? ¿A ingeniería estructural o geotécnica? ¿No? Pienso Juan de la mano. Otra Mm, consulta más es sobre, aparte de tus chequeos que haces con el RFEM y otros software que utilizas para lo que es el análisis y diseño y detallado, y también haces verificaciones manuales, ¿no? Como en MATLAB, en Excel, por ejemplo, en algún software o a mano también, ¿no? Y bueno, y acá hay excelente bastantes pregunta. que dicen que es una excelente exposición y, a ver, pero te dejo responder, Joaquín, a ver. Dale, excelentes preguntas. Me encantan las dos. Respecto a la primera, yo coincido con usted, Hans. Va de la mano entre la estructura y la geotécnica. Sucede que el estructuralista suele saber lo que hay de la fundación hacia arriba. Suele ser el encargado, depende de la importancia de la obra, quién tiene, digamos, más elementos a diseñar, ¿no? Si el estructuralista o el geotécnico. En el común de los casos, el geotécnico da los parámetros del suelo. Lo ideal para mí es que el geotécnico conozca el grado de reacciones que se va a tener como dato, ya teniendo en cuenta un poquito el tema de la interacción entre el suelo y la estructura. Yo suelo pedirle a los geotécnicos que tengan en cuenta algún valor de reacción, un numerito rápido que hago para que vean el orden de magnitud y eso lo contemplen en los valores geotécnicos que nos dan. Eh, y el estructuralista necesita de los parámetros geotécnicos, no solo para diseñar propiamente la fundación, sino para ver la interacción. En el común de un caso de vivienda o de edificio puede ser que el estructuralista trabaje bastante seguido con eso y lo ponga en práctica en sus modelos de análisis de estructura. Se puede hacer de muchas maneras, lo hago y lo recomiendo hacer. O sea, lo más básico que hay es modelar un apoyo, una condición de borde, empotrado, articulado, móvil, etc. Eso sería lo más básico. Un grado superador es aplicar resortes, por ejemplo, modelar la fundación y aplicar resortes con rigidez equivalente a la rigidez del suelo. El tema es que el suelo no es un elemento tan sencillo de idealizar. El suelo no es lineal. El suelo es heterogéneo y depende del grado de humedad, depende del grado de formación, cómo se va a comportar. Entonces ahí hay que tener cuidado. En algún caso se puede usar un resorte elástico, en otro caso quizá un resorte con cierta no linealidad. Otra cosa que se puede hacer es modelar el suelo directamente como un sólido. Hay software que lo hacen. El programa Plaxis, por ejemplo, lo hace de excelente manera. Y RFEM, el programa que yo suelo utilizar, también lo hace y nos permite hacerlo. Como en todo, uno tiene que saber, o por lo menos pensar, ¿por qué me convendría modelar el suelo como sólido? ¿Por qué me convendría modelar el suelo como apoyo? ¿O por qué me convendría modelar el suelo como resortes en relación a la fundación? Eso hay que pensarlo. Depende de lo que quiera. Yo modelo el suelo, por ejemplo, si quiero ver lo que le pasa al suelo propiamente dicho, cuánto se va a sentar o deforma, pero generalmente se asienta, cuánto se va a sentar, cómo van a ser las tensiones en el suelo, entre otros parámetros que puede hacer falta, ¿no? Recomiendo también al respecto tomar algún curso de maestría o algún curso online sobre la interacción sobre estructura para ver las variables que intervienen, ¿sí? Pero es importante, hay que hacerlo. eh, Todo depende del caso.
pero hay que tener en la cabeza la opción de que puede darse la situación en la cual amerite. ¿Sí? Respecto a la otra pregunta de las planillas, no lo dije, y qué bueno que lo preguntaron, sí, siempre, siempre, no importa el software, porque los softwares son excelentes, no fallan, no importa cuál software sea, y los menciono sin problema, RFM, Zipper, SAP, ETABS, Robot, RAM Elements, el software que sea sirve y es muy bueno, cualquier software hace bien su trabajo, el problema es el hombre. Uno colocó mal una carga, colocó mal una longitud, colocó mal un nudo, se olvidó de colocar una articulación o algo y puede tener problemas. Como el problema es el hombre, tenemos que buscar herramientas para controlarnos a nosotros mismos. A mí me pasa siempre, ¿cómo sé si lo que yo hago es correcto? Bueno, muchas formas. Una es una planilla de análisis estructural por las dudas para validar, con números sencillos, un número gordo. Hay un libro muy bueno del ingeniero Carlos Arroyo de España, del estudio Caltech, que es el libro Números Gordos. Lo recomiendo fuertemente, excelente libro. Tiene unos tutoriales también muy buenos para comprender el funcionamiento de las estructuras. Y eso es lo que más recomiendo. La planilla es una herramienta de un ingeniero o de una persona, un profesional, que tiene un plan B para saber si lo que hizo es correcto, ya sea en el análisis estructural o en el diseño. Y de una estructura grande, por lo menos una vez hay que hacerlo, a mi parecer, para quedarse tranquilo de que lo que se hace es correcto. Dependiendo de la complejidad y la cantidad de elementos, si lo hacemos más veces, con más planillas, con más detalle, o que otra persona controle al que lo hizo, etc. Ya. Justo complementando con lo que usted indica, ingeniero Joaquín, eh, hay una, siempre también cuando, yo también soy profesor universitario, entonces siempre le comento a mis amigos, ¿no? A mis alumnos, a veces cuando uno ve una exposición y ve que utilizan software, uno piensa que para diseñar una estructura tiene que aprender a manejar el software, ¿no? Y el software es una herramienta gráfica, ¿no? Una herramienta gráfica que te va a arrojar valores y, algunos dicen es como una caja negra, ¿no? O sea, no puede ser usado por cualquier persona, así como imagínese como un arma, ¿no? No puede usar cualquier persona porque es peligroso. Igual es un software, ¿no? Justo el doctor, ¿no? Ingeniero Edward Wilson, que fue el creador de los programas de CCI, que fueron Sí. los primeros en iniciar este tema de elementos finitos, modelamiento, él indica, ¿no? En uno de los libros que tiene, indica, ¿no? Como recomendación. Así como en las cajetillas de cigarro dice no fumar, en el libro de Edward Wilson dice, no utilicen un programa de análisis estructural, sea SAP, RFEN, Miras, Robot, ¿no? A menos que usted entienda completamente la teoría y aproximaciones contenidas en el programa, Sí. porque de lo contrario es muy peligroso, ¿no? Entonces, justo va de la mano con lo que usted indica. Por ejemplo, me pareció interesante también cuando usted explicó en antes sobre en el encuentro viga-columna, ¿no? Si era adecuado considerar empotramiento, porque miren la longitud de anclaje de la varilla de la viga, daba la distancia, daba la longitud de anclaje, o sea, daba o no daba, porque si no da y consideras Sí. empotrado y detalla, imagínate que tengas 25 centímetros nomás y uno detalla una varilla de número 6 o 3 o 3 cuartos, ¿no? Entonces, en la vida esa varilla de 3 cuartos en 25 centímetros va a tener una longitud de anclaje que te Exacto. dé un momento flector. Pero si uno no sabe esa parte, uno no conoce, entonces en el software lo colocas, el software considera una rigidez rotacional, considera un momento flector y te va a botar resultados que no son acordes a la realidad, ¿no? Entonces, parece muy interesante lo que usted comentó justo en ese encuentro, también las uniones a momento, ¿no? En estructuras metálicas, que es todo un mundo, ¿no? Las estructuras Todo. metálicas. Acá el Sí. ingeniero Alessandro nos pregunta, ¿no? ¿Usted qué tan viable ve hacer modelar la estructura con la cimentación? He visto que algunos ingenieros modelan sin cimentación, otros simplemente con empotramiento. Ujú. ¿Y alguna bibliografía que usted le recomiende para lo que es, el ingeniero Joe pide alguna bibliografía que usted recomiende para lo que es la interacción sobre la estructura? Bien. Respecto a la interacción sobre estructura de la bibliografía, hay un libro del ingeniero White, como el color, White, que es bueno, y hay un libro de el Brajadas avanzado, que también da nociones sobre eso. El resto, sinceramente, yo lo aprendí en un curso de maestría, no soy experto, para eso también nosotros tenemos nuestros asesores en geotecnia, yo estoy más que nada en el estudio, en la parte estructural, y los asesores geotécnicos son los que trabajan en eso, pero por lo menos maestrías y esos libros creo que pueden ser suficientes. Después uno puede hacer un doctorado y cosas por el estilo, ¿no? Para ampliar en ese rubro, que es un mundo.
Por otro lado, respecto a si conviene o no modelar la fundación, esa pregunta nos la hacemos siempre también. ¿En qué caso conviene o no modelar la fundación? Ciertamente, modelar la fundación flexibiliza la fundación propiamente dicha. Y entonces uno tiene que pensar, y quizás es más real, ¿no? Que poner un apoyo empotrado. Y uno, como proyectista o quien está haciendo el análisis, puede pensar qué ventajas, ya lo digo, por ejemplo, ante un sismo, la fundación puede, o sea, flexibilizar el apoyo puede aportar de una u otra manera, a bien o mal. Ante otras cargas laterales, quizá no. Entonces, mucha gente también hace el modelo de la estructura con apoyos y a las reacciones se las aplica a un modelo de fundaciones. Eh, Creo que hay varias formas, como esa que mencioné, que me parece correcta. Otra forma correcta es modelar la fundación con la estructura y ver los resultados. Me parece atinada, siempre y cuando también se modele correctamente el suelo y demás, ¿no? Pero me parece atinada. Eh, la que no me parece muy bien es poner empotramientos, es decir, una rigidez infinita en el apoyo y trasladar eso a una fundación flexible, porque estamos mezclando. Lo que sí me parece error es mezclar situaciones o mezclar conceptos. Las reacciones y después los esfuerzos que vamos a tener en nuestra estructura no van a ser los mismos si la fundación es flexible o rígida. Con lo cual, ya sea que uno vea las reacciones y las lleve a otro archivo u otro software para hacer la fundación, o que modele toda la fundación con la estructura, las dos me parecen correctas. Mezclar me parece mal. Cuando una, cuando otra, depende de varias cosas, la complejidad del proyecto, el tipo de suelo, si lo amerita el grado de ingeniería, eh, y si tenemos tiempo y costos para hacerlo, ¿no? Costos disponibles, digamos. Son varias cosas que entran en la ecuación, digamos. Eso hay que evaluarlo en el caso, digamos, a mi parecer por lo menos. Sí, muy bien, ingeniero. También, delante usted mostró, por ejemplo, cuando mostró su... estoy de acuerdo con todo lo que usted indicó delante de las fundaciones, es muy importante, ¿no? Y también recalcar, por ejemplo, que en los libros de concreto armado, de hormigón armado, el diseño de cimenta, de cimenta, de zapata aislada, zapata combinada, zapata conectada, son considerando la suposición de una cimentación rígida, ¿no? Ya, como se indicó, dependiendo del tipo de suelo, porque según estos libros, para ser rígida, flexible, tienen que cumplir algunos requisitos de relaciones ancho-espesor, aparte de otras más, el tipo de suelo y otras más, ¿no? Como se indicó, es todo un tema, todo un mundo. También me gustó Sí, bastante lo que usted recalcó sobre cuando mostró el modelo de la estructura metálica con puente grúa, donde tenía una especie de unas ménsulas que salían. Usted comentó, ¿no? Que el diseño de la ménsula era complejo y que muchas veces era mejor hacer ese análisis por separado que el modelo global, ¿no? O sea, sí. modelar algunos temas locales en otra parte, con cálculos manuales o con otro programa o con otras herramientas y hacer un modelo global más limpio, ¿no? Y eso es eso me parece muy interesante, porque a veces cuando uno inicia en la parte de ingeniería estructural, piensa que si en el modelo le colocas de todo, es un mejor modelo, ¿no? Y no es cierto, a veces el Exacto. modelo se complica, se hace más pesado y te puede jalar más errores en el análisis, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo hay un doctor que se llama Viteno Bertero, que también es argentino. El doctor Viteno Bertero, que es una eminencia en ingeniería sísmica estructural, ¿no? Que hizo toda su carrera en Estados Unidos, fue parte de la norma, incluso hoy día se cumple el aniversario del sismo de Norwich, ¿no? Y él fue parte Sí. fue el encargado de la comisión del CEOP, ¿no? De las estructuras metálicas y todo eso. Él indicaba, ¿no? Que él prefiere si él se le dan por elegir, él prefiere vivir en un edificio bien estructurado y analizado con métodos aproximados, manuales, en una hojita capaz, con cálculos simples, capaz con un Hardy Cross, con un Muto, o sea, que vivir en un edificio demasiado complejo, pero mal estructurado, por más que este haya sido analizado con métodos computarizados, con elementos finitos, con cálculos sumamente complejos, o sea, lo que él da a entender con este mensaje es que es mejor
una estructuración, una buena estructuración y modelos sencillos que una mala estructuración y modelos súper complejos, ¿no? Con métodos computarizados, o sea, eso va de la mano, ¿no? Con lo que indica el doctor, ¿no? O sea, es algo bastante interesante. Y bueno, y usted nos mostró todo un mundo de la ingeniería estructural, ¿no? A veces los ingenieros piensan, o las personas, la persona común piensa que el ingeniero civil o estructural solamente puede dedicarse a lo que es casas o viviendas, ¿no? Usted mostró que podemos dedicarnos a las, incluso habló de presas, de puentes, ¿no? Hay puentes peatonales, como usted dijo, vehiculares y ferroviarios, ¿no? Que estaban viendo también, Sí, plantas de tratamiento de agua y desagüe, creo que mostró, sí, túneles. Por ejemplo, actualmente estoy viendo un proyecto de túnel y estoy sufriendo, ¿no? Es mi primera vez viendo un proyecto de túnel y hay toda una interacción, aparte de la estructura, con un geomecánico, la parte de rocas. Entonces, todo un mundo que tienes que interactuar con otros especialistas. También me parece interesante ese diseño de parques de paneles solares, ¿no? Que, por ejemplo, si lo diseñamos simplemente con lo que indica la norma, todas las estructuras de soporte de panel serían igualitas, porque con una velocidad de viento dada, todo te salía el mismo material y tenías que reforzar toditas. Pero con tu análisis que hiciste de túnel de viento, eso fue un análisis más detallado, en la cual se demuestra, y en verdad es bastante claro, ¿no? Que el primer panel con el primer soporte es el más afectado y los demás van totalmente. a ser más atenuados, ¿no? Y sea la dirección que venga el viento. Y bueno, es una charla muy interesante. Y me quedo con la frase que usted dijo, ¿no? Con la importancia del detallado, que lo que no se piensa en el proyecto se sufre en la obra. Así Y es. no solamente se sufre en la obra, sino también los costos, ¿no? Sí, O sea, hay muchos costos por errores, ¿no? Por costos, no solamente por el material, también por el tiempo perdido, ¿no? Entonces, y aparte de eso, o sea, se hace una obra parchada, ¿no? Con muchos errores sí. que por acá, arreglar por acá, arreglar por allá, lo cual es una obra parchada, ¿no? Entonces, le agradezco bastante eh, con todos sus comentarios, con todo lo que nos ha enseñado hoy día. Eh, Bueno, acá hay más comentarios, no sé si ya creo que ya nos fuimos con la hora. Voy a ver el último comentario, ingeniero, a ver si me permite, y con eso ¿Sí? cerramos para no quitarle más tiempo también. El ingeniero Alessandro pregunta, ¿hacer el empotrado en las uniones vigas columnas o cimentación y columna hará que estas no giren? Entonces tampoco es válido hacer ello. O Hacer el sea, si él empotrado, no considera entiendo. empotrados las uniones, vigas, columnas o columna con cimentación, hará que esas, claro, el empotramiento es restringir al giro, ¿no? Entonces pregunta, ¿es válido hacer esto en los modelos? Si nosotros tenemos vigas de fundación, o ya sea una viga de equilibrio o una viga riostra, eh, seguramente en otros países le llaman diferente a como lo llamo yo, ¿no? Pero Ujú, para distintos tipos de vigas que podamos llegar a tener en la fundación, lo que yo recomiendo es sí modelarlas. Eh, a partir de allí, si la viga va a llegar a empotrar al pilote o no, a la columna, mejor dicho, o también al pilote, a su fundación, si fuese con pilote, ¿no? Puede ser una zapata también, o una platea, lo que fuese. Dependerá de varias cosas, relación de rigideces entre la viga y la columna, por ejemplo, la longitud de la viga, la altura de la columna, la respuesta tan fuerte, digamos, sin ver la situación, puede ser complicada. Lo ideal es, ante la duda, modelarlo, porque si hay una viga muy rígida en relación a la columna, puede tener un resultado, y una viga flexible en relación a la columna y a la fundación, puede tener otro resultado. Lo que yo ujú. haría es modelo una situación, modelo la otra, con el pollo, por ejemplo, eh, otra situación que quiero evaluar, comparo y me quedo con la que más me convence. Eso es lo que yo recomiendo en un caso como ese, por ejemplo. Ujú. Ok, ingeniero. A ver, si me permite, quiero, a modo de agradecimiento, brindarle el siguiente certificado, ¿no? A usted, ingeniero magíster Joaquín Buray, por haber participado en calidad de expositor, ¿no? Con ese tema tan interesante de análisis de proyectos metálicos y de hormigón, ¿no? Le agradezco bastante Muchas gracias, su- Hans. todo lo que usted nos ha enseñado y espero que nos pueda acompañar más adelante en alguna otra charla
propongamos, ¿no? Porque de esta manera podemos nosotros eh, o sea, brindarle a las personas, ayudar a que la ingeniería civil, la ingeniería estructural se valore, ¿no? Ujú. Y reducir la autoconstrucción, ¿no? Que en nuestros Sí, países, pues, más que nada en Perú, es muy grande, ¿no? Entonces, y mostrar que la ingeniería estructural está en todo, ¿no? Y como usted indicó, lo que no se ve en proyectos, se sufre en la obra, ¿no? Y sí. no solamente en la obra, también se va a sufrir más cuando venga un terremoto. ¿Ok? Entonces, Peor, muchas es gracias, verdad. ingeniero. Muchas gracias Muchas por gracias todo su a enseñanza. ustedes, Hans. Un gran placer y volveré cuando guste. Cuando quiera me Muchas invite de gracias. vuelta y yo estoy. Muchas gracias, ingeniero.